Todo este mes vamos a ver la importancia de la Biblia y Dios nos ha regalado la linda oportunidad de tener con nosotros a quien es el director de Sociedad Bíblica acá en Argentina. Así que voy a invitar a Rubén del Rey que pase, nomás querido hermano. ¿Cuántos años hace que sos el director? 5 años. 5 años. Rubén, es un privilegio tenerte, es una alegría tenerte y quisiéramos pedirle al Señor para que sea un buen tiempo ahora también. Oramos. Señor, muchísimas gracias por esta noche especial. Qué bueno poder comenzar este mes recordando el valor de la palabra de Dios y qué bueno saber lo que vos has hecho a favor nuestro y a favor de tantas otras personas alrededor del mundo. Señor, tener el acceso a la palabra de Dios es un privilegio. Señor, no sé si siempre nos damos cuenta de eso, pero Señor, gracias por poder recordarlo ahora y muchas gracias también por la presencia de Rubén del Rey con nosotros. Gracias por su vida, te pedimos una bendición especial por él ahora y que vos puedas poner en su corazón aquellas palabras que tenés para compartir con nosotros y que sea tu Espíritu que nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. La verdad que muy agradecido al Señor, agradecido a ustedes por la oportunidad que me dan de compartir este momento tan lindo. Hasta cierta emoción al entrar a este lugar que no conocía, pero yo tengo mis raíces en la Unión Evangélica, ya desde mis ancestros, de mis abuelos, en la ciudad de Campana, y si he estado en este lugar, habrá sido en un templo antiguo, seguramente de niño, pero hermoso poder ver, hermanos queridos, hermanos que hacía mucho tiempo que no veía, y conocer también a muchos nuevos y reconocer que podemos ser uno en Cristo y reconocer también la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas y nuestras familias. Como decía John, hace 5 años estamos sirviendo en la Sociedad Bíblica Argentina, que tal vez ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Es una organización cristiana fundada por las iglesias para servir a las iglesias. Y una organización cristiana que, en realidad comenzó el trabajo en Argentina desde antes que estuvieran constituidas las iglesias evangélicas, y algo de eso vamos a hablar en la primera parte, hace más de 190 años. Expresamos nuestro deseo, nuestro anhelo, es una entidad sin fines de lucro y que sirve a todas las iglesias cristianas. Expresamos nuestro anhelo y nuestra misión con estas palabras, que seguramente vas a compartir. Queremos que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia. En el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Y para eso servimos a todas las iglesias traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando la palabra de Dios. Así que algo de eso es lo que queremos compartir en esta noche, un poco dividido en 2 partes. Le decía a John, estaba un poco haciendo malabares a ver cómo dividir el tiempo y no aburrirlos, no cansarlos en esta noche, porque me pidieron que comparta algo de la historia de la Biblia en la Argentina. Yo tenía un pasaje de la palabra, así que vamos a tratar de hacer breve ambas partes, y si de repente te da sueño o algo así, levantás la mano y cortamos. En el mes de septiembre, en nuestro país, como veíamos recién en el chart, todas las iglesias cristianas celebran el mes de la Biblia. Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que el 26 de septiembre de 1569, en la ciudad de Basilea, Suiza, salían de la imprenta los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, traducida, llamada la Biblia del Oso, porque tenía un oso en su portada. Y esta traducción, que había sido hecha por Casiodoro de Reina, sería revisada unos años más tarde por
Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor difusión en el ámbito de las iglesias de habla hispana y la más apreciada todavía por las iglesias evangélicas. Pero la Iglesia Católica Romana también recuerda en septiembre el mes de la Biblia y recuerda particularmente a Jerónimo de Estridón, más conocido como San Jerónimo, que justamente allá por el año 400 fuera el traductor de la Vulgata, o la Biblia en latín, que por muchísimos años fue la Biblia oficial usada por la Iglesia Católica. Pero creo que las fechas especiales, al igual que los monumentos, tienen un propósito que va más allá del simple recuerdo de un evento o de un prócer. Las celebraciones especiales, los monumentos, son un testimonio que tienen el propósito de hacernos pensar. Pensar en la grandeza de hombres que nos precedieron, reflexionar en el ejemplo que nos legaron, meditar tal vez en los ideales que guiaron a ellos y ver su relevancia para nosotros. Así que el mes de la Biblia es más que una recordación, o como decía John al principio, todos los meses son el mes de la Biblia. Pero el hecho de que haya un mes especial, o ahora tenemos también el Día Nacional de la Biblia, cuarto domingo de septiembre, y esperamos que pronto pueda salir como ley nacional votada por el Congreso, decía, es más que una simple celebración. El mes de la Biblia es un testimonio. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué significa esta celebración? ¿Qué debería contarle a mis hijos, a mis nietos? Si me preguntan, bueno, no tengo nietos todavía, pero tal vez vos los tenés. Si me preguntan, bueno, pero ¿por qué el mes de la Biblia? ¿Por qué en septiembre celebramos el mes de la Biblia? Y quisiera dividir la presentación en dos partes. Primero un testimonio histórico y después un testimonio que la palabra da de sí misma. Para comprender y empezamos por el testimonio histórico. Para comprender la historia de la Biblia en nuestro país debemos comenzar por los tiempos de la llegada del conquistador español, allí en el siglo XVI. Aquellos hombres como don Juan Díaz de Solís, que en 1516 descubrió el Río de la Plata, trajeron sus ansias de riqueza, de gloria, su espíritu de conquista, un universo de nuevas ideas, nuevas tecnologías, de progreso para los indígenas, pero también mucha sangre derramada. En ese tiempo Europa se veía sacudida por otro fenómeno, la Reforma Protestante, que enseñaba como primer punto que todo el mundo debía tener acceso a la Biblia y debía leerla. Y mientras aquí en el Río de la Plata los indígenas terminaban, allí en 1517, terminaban de comerse asado, literalmente, a Juan Díaz de Solís y sus acompañantes, del otro lado del océano, el joven Martín Lutero clavaba las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, dando comienzo a una explosión espiritual en el viejo mundo. España, que acababa de expulsar a los moros musulmanes y ahora enfrentaba la invasión de la herejía protestante. Así que en 1569, Felipe II emitió una cédula estableciendo la Inquisición en América. Tal vez hay estudiantes secundarios que dicen, no, sábado a la noche me están hablando de Felipe II. Esta cédula establecía, y cito la cédula, la censura de las Biblias en lenguaje vulgar, o sea, en castellano, al igual que pinturas indecentes y otros libros prohibidos. Y en los puertos los comisarios debían examinar que no entrase nada de esto en las colonias. O sea, la Biblia estaba dentro de los objetos prohibidos junto con las pinturas de tipo pornográfico. Pero en el mismo año que se establecía la Inquisición, más precisamente, como decía, en el 26
septiembre de 1569, salía de imprenta la traducción al español de la Biblia, realizada por Casiodoro de Reina, que en 1602 sería revisada por Cipriano de Valera. Así que la verdad es que no sabemos de grandes cosas que hayan ocurrido en nuestro territorio respecto a la Biblia. Hay menciones muy esporádicas por parte de los historiadores referido a alguna Biblia o alguna frase de la Biblia, pero tenemos que decir que en el tiempo de las colonias la Biblia no circulaba, y menos en castellano. Pero a finales del siglo XVIII, la isla de Gran Bretaña, ya estamos hablando 3 siglos más tarde casi, la isla de Gran Bretaña, en medio de su gloria militar y financiera, estaba experimentando una gloria tal vez menos publicitaria, pero mucho más importante y mucho más trascendente y duradera. Ese país que estaba desgastado por el pecado, la codicia, la opresión, vivía un gran avivamiento religioso que renovaría las fibras de la nación y hacía surgir, entre otros movimientos, el de la obra misionera moderna y el de las sociedades bíblicas. Así es que en 1806 la Sociedad Misionera de Londres envió a un joven llamado David Hill Creighton, quien se convertiría en el primer misionero enviado al Río de la Plata por una institución evangélica. En realidad, antes de esto hay una carta enviada por un comerciante inglés que llega al Plata, tenía intereses en el Plata, y entonces ve la necesidad que había en nuestro pueblo, en esta colonia española, de la circulación de las Escrituras, y escribe una carta a la reciente fundada Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Se había fundado en 1804. Y en esa carta dice: tengo un viaje de negocios y quisiera poder llevar conmigo 200 o 300 nuevos testamentos para poder distribuir en Argentina. La historia dice que es el primer registro de alguien que tuvo un interés genuino en hacer la circulación de las Escrituras en nuestro medio, Robert Cowie. Ahora, finalmente llegan 600 nuevos testamentos de la mano de este joven David Hill Creighton. Estos 600 nuevos testamentos que traía Creighton no pudieron ingresar a Buenos Aires por conflicto internacional que existía entre Gran Bretaña y España en ese momento, y tuvo que regresar a su patria dejándolos en Montevideo, del otro lado del Río de la Plata. Esos Nuevos Testamentos, versión Reina Valera, fueron distribuidos en aquella ciudad y una cantidad no determinada logró llegar a Buenos Aires. Uno de los ejemplares que se han ubicado en nuestro país estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera junta surgida del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. En 1818, mientras San Martín se disponía a hacer su campaña al Perú, luego de haber libertado a Chile, llega a nuestro país Diego Thompson, un joven escocés que ha sido reconocido como una de las personalidades más notables que produjo el movimiento misionero protestante del siglo XIX. Thompson llegó al país con el propósito de difundir el sistema lancasteriano de enseñanza pública y fue un ferviente difusor de la palabra de Dios. Este sistema lancasteriano por el cual, imagínense, en un país donde la enorme mayoría de la población era analfabeta, permitía que un solo educador pudiera alfabetizar a cientos de niños, porque los niños más avanzados iban ayudando a sus pares. Thompson preparó materiales didácticos que consistían en porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, buscando las más adecuadas para la comprensión e instrucción de los niños. Al presentarlas al gobierno, fue ordenado que se las imprimiera en la imprenta del Estado, a costo del Estado, y que se las colocara en las escuelas públicas.
Thompson fue amigo íntimo de los héroes de la independencia, lo que facilitó su trabajo en las escuelas para dar a conocer las Sagradas Escrituras. En una de sus cartas, él escribe lo siguiente respecto a los niños. La instrucción será impartida en la edad en que la mente está más tierna para recibir más fácilmente y para retener permanentemente las impresiones recibidas. Vuelvo mis ojos con placer a los niños, allí comenzará la gran reforma. Y cuanto más profundo se ponga este fundamento, más temprano se comience la instrucción, tanto más majestuoso y hermoso será el edificio levantado. Pero entre los años 1829 y 1852, coincidentes con la época de Juan Manuel de Rosas, la tarea de distribución bíblica pasó por una etapa de enormes dificultades y obstáculos. En un informe que se envía de Buenos Aires a la Sociedad Bíblica Británica en ese tiempo, del año 1848, se dice: no hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano que tenga más necesidad de las Escrituras y que sin embargo presente mayor resistencia a su introducción. La Biblia en sus traducciones protestantes fue quemada conjuntamente con desnudos pictóricos en Plaza de Mayo, frente al Cabildo. Sin embargo, y citando a Napoleón, podemos decir que la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone, y es así que entre los años 1843 y 1851, Allen Gardiner pone su mirada en tierras fueguinas de nuestra patria, y junto con sus 7 compañeros, en su afán de ganar a los yaganes para Cristo, a los fueguinos, dejó su vida víctima de la enfermedad, del frío y del hambre, allí en la isla Picton, en el canal de Beagle, en una epopeya que sacudió al mundo cristiano. Pero en el año que Gardiner partía a la presencia del Señor, nacía en Italia Francisco Pensotti. Este italiano que vendría como inmigrante a estas tierras entregó su vida a Jesucristo también del otro lado del charco, en Uruguay. Desde ese momento Pensotti, pero después vino a la Argentina, ¿no? Desde ese momento Pensotti vio que la necesidad más grande era recorrer el continente latinoamericano, y junto con Andrés Milne, esta pareja de ilustres misioneros viajó ofreciendo la Biblia de casa en casa, de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y a esta clase de trabajo dedicó su vida y tanto sus estudios bíblicos como su predicación hacían hincapié en la importancia de la obra misionera y de la obra bíblica dentro de la obra misionera. Y con el estímulo y la oración de su esposa, doña Josefa, recorrió el norte argentino y recorrió toda América del Sur, América Central, México, siempre tocando puerta por puerta, rancho por rancho, y ofreciendo las Sagradas Escrituras. Su método de trabajo de 2 en 2, de casa en casa, derivó luego de su muerte en la tarea de los colportores o vendedores de Biblias, que penetraron en regiones desconocidas con la Biblia en la mano y dieron origen a numerosas iglesias evangélicas. De hecho, yo me enteré ahora de grande que mi abuelo, don Floro del Rey, a quienes tal vez algunos de ustedes conocieron, don Fioravanti del Rey, quien fuera pastor de varias iglesias en la Unión Evangélica, era colportor también. Y colportor por esta zona del país, en épocas duras, era colportaje a caballo, donde si se vendía una Biblia había para comer, y si no se vendía Biblia no había ni siquiera para comer, ¿no? Y así fueron naciendo iglesias y más iglesias en Argentina. Podríamos seguir la historia, pero vamos a dejarla ahí porque el tiempo avanza rápidamente. Damos gracias al Señor porque la Biblia se ha seguido distribuyendo en nuestro país y se ha seguido
traduciendo para las distintas lenguas que se hablan en nuestro pueblo. Una de las tareas que ha sido central a la labor de la Sociedad Bíblica ha sido la tarea de traducción. Me dicen que Esteban Bott ha visitado o visita seguido la congregación, así que, él es el experto, un gran amigo y el experto número 1. Cada vez que te acuerdes de Esteban, orá por él. Tiene bajo su responsabilidad la coordinación de casi 500 proyectos de traducción bíblica en el mundo. Vive arriba de los aviones o metido en alguna tribu de Asia, de África, pero sin lugar a dudas haciendo una tarea muy, muy preciosa. Yo quisiera que podamos ver ahora un video que ilustra de la importancia que tiene la traducción de la Biblia para una etnia de nuestro país. En este caso es el grupo Tobacom, una de las más importantes, y lo que vamos a ver es un resumen del acto de hace 1 año y medio de entrega de las Biblias en Tobacom. Miramos el video y comento después algo más. A veces un video ilustra más que 1000 palabras, ¿no? La importancia que tiene la traducción. Tanto es así que hace un tiempo, por ejemplo, hermanos huichinos decían, no solo ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma, sino ahora tenemos nuestro idioma gracias a la Biblia, ¿no? Como diciendo, la palabra de Dios nos dio nuestro propio, de alguna manera, nuestro propio lenguaje. Y hay que reconocer que esto pasa no solo con lenguas minoritarias, sino que aún pasó con algunos de los idiomas mayoritarios, como el alemán, que se establece a partir de la traducción de Lutero y otros. Hablamos algo de la historia de la Biblia en la Argentina, y disculpen que vamos rápido, pero como para aprovechar el tiempo. Decíamos que el mes de la Biblia es un testimonio de la historia, pero también es un testimonio de la vigencia de la Biblia para nuestra sociedad y para nuestra cultura. Se ha traducido la Biblia a muchísimas lenguas en nuestro país y en el mundo. Se distribuyen millones de ejemplares también en nuestra región y en todo el planeta a través de las distintas tecnologías. Hace unos 4 años lanzamos el proyecto de 1M, 1 millón de Biblias para los hogares de Argentina, que se distribuyó como un 30% más de las Biblias que nos habíamos propuesto. Sin embargo, es una tarea que debemos seguir, porque no alcanza solo con la distribución de las Escrituras. En nuestro país todavía la palabra de Dios no ha tocado la fibra de la nación. Y debemos orar para que el Espíritu de Dios utilice su espada, convenciendo de pecado, transformando realidades y presentando a Cristo nuestra única esperanza. Vamos a la palabra de Dios para seguir meditando en esto. Salmo 19, que dice así, salmo muy conocido, tal vez muchos sabemos de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste como esposo que sale de sus tálamos se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, hay grande galardón. Vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 11, y si tenés la Biblia en la mano, vamos a volver una y otra vez sobre el texto.
Francis Bacon y Galileo Galilei fueron dos hombres del siglo XVI a quienes se los conoce como los fundadores del método científico. Ambos sostenían que Dios había escrito dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de su palabra, y que había que estudiar los dos para comprender mejor a Dios. Francis Bacon citaba explícitamente a la Biblia para justificar sus investigaciones en los asuntos de la creación. Por ejemplo, Proverbios 25, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. La Biblia inspiró a los pioneros de la ciencia a embarcarse a descubrir las leyes de la naturaleza. La Biblia enseñaba que Dios, por ejemplo, allí en Proverbios 8, Dios ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, y muchos historiadores sostienen que versículos como este dieron origen a la idea de leyes naturales, leyes impuestas por Dios a su creación. El mismo Isaac Newton creía que el fin más elevado de su trabajo era el evidenciar las leyes impresas por Dios en la naturaleza. Es más, hace unas semanas leía un artículo en La Nación hablando de Isaac Newton, y él decía algo muy interesante. Él creía que había sido puesto en la tierra para descifrar la palabra de Dios, estudiando tanto las Sagradas Escrituras como el libro de la naturaleza. Bueno, la primera parte de este salmo nos habla del primer libro de Dios, el libro de la creación. Y nos dice que Dios ha hablado. Y esto es muy importante porque el Dios que nos presenta la Biblia no es un Dios que se ha mantenido oculto ni un Dios que se ha desentendido de la creación, sino por el contrario, es un Dios que se ha dado a conocer y se da a conocer a través de las cosas creadas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchas veces nos maravillamos al ver un paisaje imponente. Bueno, acá en Mar del Plata tienen la grandeza del mar, ¿no? Envidiados por todo el resto de la Argentina, seguramente. O puede ser el cielo repleto de estrellas al atravesar una noche, una ruta allí en La Pampa, donde hay estrellas que en la ciudad no podemos ver. O puede ser la inmensidad del mar, la potencia de las olas, o el aroma de un jardín lleno de flores. O nos maravillamos al ver una película documental sobre costumbres de animales exóticos en el África, o la vista microscópica del funcionamiento de una célula. Y todo esto nos asombra, pero hay dos cosas que son muy importantes que entendamos y que surgen, de la primera frase de este salmo. En primer lugar, la creación no habla de sí misma. Todo lo creado nos habla del Creador. Si detrás de lo creado no percibo a un Creador glorioso, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, no estoy entendiendo la creación. Puedo ser un científico o un astrónomo, pero si a través de la creación no veo la gloria del Dios creador del cielo y de la tierra, sencillamente no entiendo lo que veo. Es como leer un libro y hasta poder hacer el análisis sintáctico oración por oración, desgranándolo, pero al final no entender el tema del libro, de qué habla. Los cielos y la tierra son un libro con un tema central, la gloria de Dios. Hace poco leí que hay más estrellas en el universo que todas las palabras y sonidos que todos los humanos de todos los tiempos hayan jamás pronunciado. ¿Me escuchás? Hay más estrellas en el universo que todas las palabras y sonidos que todos los humanos de todos los tiempos hayan pronunciado. Bueno, ¿por qué? La Biblia es muy clara. Los cielos cuentan la gloria de Dios. En segundo lugar, la creación no es la gloria de Dios, sino que solo nos cuenta la gloria de Dios, nos hace referencia a la gloria de Dios. Dios es infinitamente más grande que todo lo creado. Hace unos años visitábamos con la familia
las cataratas del Iguazú. Y cuando bajamos de ese trencito que te lleva a los distintos saltos, y llevaba al salto principal, llamado Garganta del Diablo, mal llamado Garganta del Diablo, porque tiene que ver mucho más con la gloria de Dios que con cualquier cosa del diablo, mientras avanzábamos hacia los balcones, veíamos gente que regresaba con lágrimas en los ojos, profundamente emocionada. Tal vez si viajaste, lo experimentaste. ¿Qué habían visto para estar así emocionados, llorando? Bueno, era mucho más que la fuerza incontenible de saltos de agua de más de 80 metros de altura. Ellos habían contemplado un cuadro, habían leído un libro con un único tema: Dios es glorioso. Y el mensaje de la creación, sigue diciendo este salmo, es un mensaje continuo, que se emite día a día y noche a noche. No necesita traducción, no hace falta la sociedad bíblica para este libro, y todas las naciones de la tierra pueden comprenderlo. El lenguaje poético que utiliza el salmista dice: nada hay que se esconda de su calor. Todos estamos expuestos a este mensaje. Nadie está fuera de la emisión. Pero la segunda parte de este salmo, a partir del versículo 7, nos habla de este libro, de la palabra de Dios. Generalmente cuando un vendedor quiere vendernos algo, primero nos presenta el producto, luego nos da el precio y finalmente nos va a insistir en algunas razones por las cuales deberíamos comprar ese producto, ¿no? Y algo similar encontramos en estos versículos. Y quédate tranquilo, no quiero venderte una Biblia, a pesar que estamos en el mes de la Biblia y hay muy buenas promociones en la Sociedad Bíblica que pueden consultar después con Lucas. Pero no es esa la intención mía en esta noche. Los versículos 7 al 9 nos describen el producto. El versículo 10 nos habla del precio. El versículo 11, las razones por las cuales invertir nuestra vida en esta palabra. La descripción del producto. Es interesante notar que estos versículos contienen 6 títulos de la palabra de Dios, 6 cualidades de esta palabra y 6 efectos que produce la palabra. 6 títulos, 6 cualidades y 6 efectos. Versículo 7, primer título: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Primer título es la ley de Jehová. Y esta palabra que se traduce por ley es Torá, que significa instrucción, doctrina, enseñanza. El Dios que nos creó también nos dio instrucciones en su palabra que debemos obedecer. ¿Y cuál es la cualidad de esta ley? Dice el salmista que es perfecta. ¿Tenés un ideal en tu vida? ¿Tenés un ideal para el matrimonio? ¿Un ideal cómo formar una familia? ¿Cómo criar a tus hijos? ¿Un ideal para la sociedad? Pues siempre deberías considerar la ley del Señor, porque siempre será infinitamente más alta y mejor que nuestros ideales. Dice el Salmo 119, 96, aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. La ley del Señor es perfecta. Y la palabra hebrea que se traduce como perfecta es tamim, que significa entera, completa. Los teólogos hablan de esto como de la suficiencia de las Escrituras. ¿Y por qué hablan de la suficiencia de las Escrituras? Bueno, no es que necesito solo conocer la Biblia para manejarme en este mundo. Por supuesto que necesito conocer de otras disciplinas que hacen a lo que los teólogos llaman la gracia común. Pero sí es verdad que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para mostrarme lo que debo hacer, para redarguir, para convencerme cuando lo estoy haciendo mal, para corregir, ayudarme a enderezar el rumbo de nuevo, para instruir, mejora continua en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es suficiente, es perfecta. Y la cualidad es que convierte el alma. Hace un tiempo me contaban el testimonio de un muchacho drogadicto o ex drogadicto en el sur de Chile,
que por su problema de adicción en las drogas había caído también en la delincuencia y llega a la cárcel. En la cárcel le regalan una Biblia con papel Biblia. Ustedes saben que el papel Biblia es un papel muy especial que se comparte también con la industria del tabaco, del cigarrillo. Entonces lo que hacía este muchacho con la Biblia era arrancar las hojas, fabricarse sus cigarrillos y bueno, literalmente se fumó una Biblia, digamos, ¿no? El tema es que antes de fabricarse su cigarrillo arrancaba la página y la leía. Y bueno, finalmente este muchacho sale de la cárcel, pero seguía con sus problemas de adicciones, desesperado, decide quitarse la vida, se irá de un puente de milagro, se salva, pero él en su testimonio cuenta como en esos milisegundos, mientras iba cayendo, como a una velocidad tremendamente rápida, iban pasando por su mente aquellos versículos que había leído, aquellas verdades de la palabra de Dios. Hoy es un siervo de Cristo allí en el sur de Chile ganando a adictos para el reino de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, porque la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y esta frase convierte el alma también puede traducirse como reanima el alma, restaura el alma, infunde nuevo aliento. Si tenemos distintas traducciones lo vamos a ver. Nos da nueva vida. Porque la Biblia nos enseña que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, pero es renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa palabra aplicada por el Espíritu Santo produce una conversión, un cambio de rumbo. Convierte, y no es una lavada de cara externa con un poquito de religión, convierte el alma, cambia al hombre desde adentro. Luego dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El segundo título que aparece es el testimonio. La cualidad es que es fiel y el efecto es que hace sabio al sencillo. Porque la palabra de Dios no es solo un conjunto de leyes y ordenanzas, también es un testimonio que Dios da de sí mismo. Por eso el título que utiliza aquí es el testimonio de Jehová. O del Señor. Dios no solo nos dice quiénes debemos ser, Él también nos dice quién es Él. La Biblia es un testimonio que Dios da de sí mismo. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios es todopoderoso, fiel, bueno, santo, celoso, misericordioso, paciente, soberano, justo. Pero este testimonio es doble. Porque Dios no solo dice que es todopoderoso, todo el registro bíblico demuestra la omnipotencia de Dios. No solo nos dice que Él es amor, sino que como dice el apóstol Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O como escribió el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros. Dios da testimonio de su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia es un testimonio que Dios da de sí mismo. ¿Y cuál es la cualidad de este testimonio? Bueno, es fiel. Es un testimonio confiable que se ajusta al original. ¿Cuál es el efecto de este testimonio fiel? Dice, hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. Uno de los significados de esta palabra hebrea que se traduce aquí como sencillo es abierto de mente. Hoy nosotros diríamos open mind, ¿no? En un sentido, tener una mente abierta es algo bueno, pero aquí se refiere más bien a una persona sin convicciones, una persona que se cree todo lo que dicen, que se cree todo lo que aparece por televisión, por ejemplo. Hermanos, si anhelamos sabiduría para nuestros hijos, instruyámoslos en la palabra de Dios. Pablo escribe justamente esto a Timoteo: persistí en lo que aprendiste de niño, en las Sagradas Escrituras, que te enseñaba tu mamá Eunice, tu abuela Loida, porque las Escrituras te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación que es en Cristo Jesús.
El tercer título que aparece allí en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Cuál es el título? Los mandamientos. Bueno, porque la palabra de Dios no es solo enseñanza y doctrina, sino también mandamiento. La palabra de Dios no me da simples sugerencias para una vida mejor, me da órdenes, es autoritativa. No solo me dice que matar es malo y merece castigo, sino que me ordena, no, matarás. La palabra tampoco es solo testimonio. Por ejemplo, la palabra me dice que Dios es santo y esto es testimonio que Él da de sí mismo. Pero sigue diciendo, por lo tanto, sed vosotros santos. Dios no da sugerencias. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sus mandamientos son rectos y alegran el corazón. Dios no anda con vueltas, sus mandamientos son rectos. Pero estos mandamientos no son opresivos, sino por el contrario, nos liberan. Por eso el salmista podía decir, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, o por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Sigue hablando y quiero avanzar porque la hora también avanza. Y te lo dejo para meditar en tu casa y para estudiarlo a fondo. Los otros títulos que aparecen habla de que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre, y finalmente habla de los juicios de verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Interesante este último título que utiliza para la palabra de Dios, los juicios de Jehová. La Biblia está llena de juicios, de veredictos. Por ejemplo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La paga del pecado es muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, estos juicios son verdad y todos justos. No los tomes a la ligera. Proclámalos con amor, pero con seguridad. Son verdad y son justos. Ahora, hablamos del producto, entre comillas. Quiero hablarte del precio. ¿Cuánto vale la palabra de Dios? ¿Cuánto vale para nuestros hermanos com, a quienes veíamos en el video? ¿Cuánto vale para vos? David dice en el versículo 10 de este salmo que esta ley, este testimonio, estos preceptos, estos mandamientos son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Fíjate, primero la compara con el oro. Y la comparación es útil porque el oro sigue siendo muy atractivo en este tiempo como era en el tiempo que se escribió este salmo, probablemente en el 1000 antes de Cristo, ¿no? Es más, con la crisis global de los últimos años, el oro tal vez ha sido la mejor inversión como refugio de valor, frente a monedas que se devaluaban y cambiaban todo el tiempo. Es más, el otro día lo googleé y hace 20 años el oro valía, de paso te doy la información si alguien está invirtiendo en esto, de $400 la onza y hoy vale 1.300. Así que el ejemplo de David en el 1000 a.C. sigue siendo vigente hoy. La idea es esta. Si tenés que elegir entre la palabra de Dios y el oro, elegí la palabra de Dios. Si tenés que elegir entre la palabra de Dios y mucho oro, elegí la palabra de Dios. Y si tenés que elegir entre la palabra de Dios y mucho oro afinado, 18 quilates, elegí la palabra de Dios. El punto es claro, los beneficios de conocer y obedecer la palabra de Dios son mayores a todo lo que el dinero te pueda comprar. Así que en este tiempo de
dificultades económicas, si tenés algunos pesos ahorrados, si no sabés qué hacer, si comprar dólares o un plazo fijo o alguna otra inversión, quiero decirte que eso es una decisión infinitamente menor al lado de otra que es muchísimo más importante y trascendente: invertir tiempo en la palabra de Dios. Tal vez estés por comprar una casa y esas son inversiones importantes porque con muchísimo esfuerzo y sudor tal vez se podrá hacer una vez en la vida. Pero este versículo me dice que hay otra inversión infinitamente más valiosa y trascendente que tiene impacto por la eternidad: invertir mi vida en estudiar y obedecer la palabra de Dios. Vale más que el oro, y más que mucho oro afinado. Pero tal vez esta noche vos me decís: no, pero mira, yo no soy materialista, apenas puedo llegar a fin de mes. El ejemplo de la inversión no me va, el ejemplo de comprar la casa no me va. No soy materialista, no me interesa tener grandes posesiones, pero tal vez sí te gusta disfrutar de las cosas simples de la vida, como comerte algo rico. Bueno, entonces la palabra de Dios es para vos también, porque dice que es dulce más que miel y que la que destila del panal. Y el profeta Jeremías escribió: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Finalmente, ¿por qué debería comprarla? ¿Por qué debería leer la palabra de Dios? ¿Por qué debería atesorarla en mi corazón? Debería guiar mi vida a la luz de la Biblia. Por dos razones principales. Versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Dos razones. En primer lugar, para sacarle brillo a la vida. La palabra que se traduce allí como amonestado viene de una raíz que significa sacar brillo o abrillantar. La idea es: tu siervo es abrillantado con la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestro cristianismo hoy? ¿Está un poco opaco? Yo recuerdo cuando era chico, cada tantos sábados en casa había día de limpieza general. Entonces ese día limpiábamos todos. Y a mí me tocaba el trabajito de limpiar unos adornos así plateados que había en la repisa, con un producto que creo que todavía está, Brazo se llama, ese que te deja todos los dedos negros. Y entonces estaban todos así muy opacos y de repente salían relucientes. Bueno, justamente esto es lo que hace la palabra de Dios. Le puede sacar brillo al cristiano más opaco. Cuando hay un cristiano que se está encontrando con la palabra de Dios, se nota. Hay brillo en la vida. Pero finalmente porque hay una recompensa. Y no es que cuanto más invierta mi vida en la palabra de Dios, Dios acumula deuda para conmigo, para pagarme una recompensa. No, por el contrario, la recompensa es un fruto de la gracia. La obediencia es un resultado de la gracia de Dios. Por eso podemos decir con el salmista que ese galardón, esa recompensa, no se obtiene solo por guardar sus mandamientos, sino también en guardar sus mandamientos. La obediencia es un resultado de su gracia. Mi hermano, no existe otro producto en el mundo que se pueda decir lo mismo que de la palabra de Dios, que es perfecta, que te transforma la vida, que te hace sabio, que te ayuda a ver la realidad verdadera, que vale más que el oro, que te deleita más que cualquier manjar y que le saca brillo a tu vida y que te trae una recompensa eterna. Saturá tu mente de la palabra de Dios. Llená tu hogar de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios suene en casa. Estamos invitando a las iglesias, a los hermanos, que la palabra de Dios esté presente en la mesa familiar. Esto de volver a la lectura diaria de las Escrituras antes de comer o en el momento que te dé la agenda en tu casa. Va a ser la mejor herencia que le vas a poder dejar a tus hijos. Léela, meditala, estudiala, atesorala, vivila, predicala. Vale más que el oro y trae una recompensa eterna. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Señor, oramos
dando gracias por palabra. Este regalo tan precioso que tú nos has dado, en tu iniciativa, en tu gracia de darte a conocer, de revelarte, no solo a través de las cosas creadas, sino también a través de los profetas en la antigüedad y de manera más completa a través de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por esta palabra escrita que contiene tus leyes, pero también tus testimonios, tus juicios, tus mandamientos, tus preceptos. Señor, gracias por las preciosas y grandísimas promesas que encontramos en tu palabra y, Señor, porque podemos recordar una vez más que el valor de tu palabra está más allá de todo lo que el dinero pueda comprar, cualquier deleite, otro deleite que pueda tener en esta vida. Señor, ayúdanos a tu pueblo aquí en Argentina a regresar a la centralidad de tu palabra. Señor, y yo te alabo porque sé que esta ha sido una iglesia de un testimonio firme y claro de tu palabra a lo largo de los años. Por el celo, Señor, de la exposición de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos a que esta palabra sea no solo central en los púlpitos, sino central en nuestra vida diaria, central en nuestros hogares. Señor, que el sonido de tu palabra lo escuchen nuestros hijos. Que, como dice Deuteronomio, podamos hablarles de ellos, Señor, al levantarse, al acostarse, al entrar, al salir, que esté escrito en las paredes de la casa, en las puertas. Señor, la omnipresencia de tu palabra, de tus pensamientos. Señor, gracias por este tiempo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.